Hola a todos, estamos aquí otra vez conectándonos. Hoy estamos en otra de las entrevistas uno a uno. Ahora tenemos a Olivia Vivanco con nosotros para esta entrevista breve que estamos haciendo todos los días por los programas en línea que estamos haciendo de gimnasia de arte y cultura. Y pues bienvenida, Oli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando este confinamiento? Pues bien, bien, la verdad es que, pues, entretenida, ¿no? Siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas pendientes, ¿no? Siempre hay como proyectos y material también como por revisar y como por organizar. Entonces, pues, bueno, tomándolo por el lado amable, ¿no? Si de todos modos estamos aquí, pues bueno, entretenida, ocupada, hasta eso. Sí, ¿no? Exactamente, como nosotros también por eso nos inventamos estas sesiones uno a uno y Claro, está justo muy bien. también las asesorías para que no nos quedáramos Ujú. ahí sin qué hacer, pero que también siguiéramos ahí conectados, ¿no? Oye, Sí, claro Oli, que pues sí. cuéntanos un poquito. Tú, pues ahorita estás así súper mega clavada con los proyectos de migración, pero Ujú. pues también has hecho pues proyectos de muchos tipos, ¿no? También como estas cosas como más de la memoria, mucho de este tema de vocación. Cuéntanos un poquito cómo ha sido como pues tu proceso creativo durante este tiempo de tu carrera como artista visual. Pues yo empecé siempre como muy hacia el documental, ¿no? Como que siempre, lo que ahora llaman como street photo, ¿no? Como, así como muy foto de calle. Pues creo que era como lo más normal cuando empezabas a hacer fotos, ¿no? Que tenías como tu cámara y salías y bueno, uno no tenía un nombre, ¿no? Pero bueno, pues siempre como que mis proyectos fueron muy como hacia afuera, ¿no? Como hacia la calle, los niños, y pues así como que se fueron dando, ¿no? Una cosa llevaba a otra, niños en la calle, niños en situación de calle. Después estuve trabajando con niños jornaleros migrantes, ¿no? Que fue como mi primer como contacto con la migración. Después empecé a trabajar otros proyectos que tenían que ver más como justamente como con la memoria, que Ujú. fue, pues por ahí hice una serie en Polaroid como empezando como a trabajar como con mi familia, como con esta cosa, pues también un poco femenina, ¿no? Porque siempre como buscaba como a las mujeres de la familia. Eh, y pues bueno, eso ya devino más adelante cuando estuve en el seminario del Centro de la Imagen, que cuando nos conocimos, Así es. este, un proyecto sobre mi mamá, ¿no? Que es justamente como, eh, pues esta evocación, ¿no? Yo creo que siempre, pues cuando hablamos como de memoria, pues siempre estamos como hablando de algo que ya no está, ¿no? De algo que ya pasó, o que pasó, en mi caso que pasó y que no estuve, ¿no? Como en esta vida de mi mamá que yo no conocí. Entonces, pues a partir de eso fue como que empecé a trabajar como esto que tiene que ver con la memoria, ¿no? Sí. Y, y la evocación, fíjate que es también algo que me ha interesado mucho en el tema particularmente de los migrantes, de la migración, porque he buscado trabajarla no como desde algo muy periodístico, podríamos decirlo, como esto de el tren, el migrante. De hecho, tengo mucho contacto con la gente cuando hago mis proyectos, porque pues Ujú. me voy a los albergues, paso mucho tiempo, pero no por eso la gente está como físicamente, ¿no? Prefiero como que haya otra forma de sugerir la presencia y más que la presencia como la experiencia, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, También por como eso la trabajo. huella, ¿no? Eso es muy interesante, como que justo también a mí se me hace como de estas cosas muy, muy padres como de los proyectos de migración que tienes, que justo, ¿no? Que no aparece justo la identidad de la persona, porque también durante todo este trayecto te has dado cuenta que también es bastante riesgoso para ellos, que esta parte como Ujú, de la identidad y de mostrar rostros, ¿no? Identidades, ujú, documentos y demás y que ajá. entonces tú a través de esta empatía lo estás solucionando el mismo proyecto a través de la huella, de los objetos que dejan, ¿no? De los objetos que ellos se hacen valiosos. Ujú. Sí, fíjate que esa parte me ha gustado trabajarla mucho porque también detona muchas cosas en ellos, ¿no? O sea, detona la memoria, detona experiencias. Entonces, a partir justamente de estas cosas que me platican y que me lleva como a pensar en los proyectos, es como trato de hacerlos presentes en las piezas, ¿no? Creo que la experiencia, porque por un lado son experiencias únicas, pero también son experiencias comunes, ¿no? O sea, experiencias de cada uno que van armando como ese todo, ¿no?
y que al final siempre alguien se identifica. Y particularmente en el tema de los migrantes, porque creo que a veces se exponen mucho, ¿no? O sea, es como, hay como una cosa como de sobreexposición de la gente que está pasando por un proceso difícil, ¿no? Que es justamente la migración. Y yo lo que trato de alguna forma es como no vulnerarlos más, ¿no? O sea, de alguna forma evidenciar el proceso en el que están, las dificultades, la experiencia, pero sin vulnerarlos como a ellos físicamente, ¿no? En este sentido de mostrar la cara, de mostrar como esta cosa que está en un momento de desventaja. Y digo porque a veces es como inmortalizar a alguien, ¿no? En una imagen de este migrante que está sufriendo, cuando es solamente un pedacito de su vida, ¿no? En el origen de donde ellos vienen, pues a lo mejor tenían una vida estable y bueno, pasaron cosas en su vida que los hace pasar por este tránsito difícil, pero cuando logren lo que ellos quieren van a volver a tener esta dignidad, ¿no? Entonces, eso es lo que me cuestiono mucho, ¿no? En estos Sí, proyectos de y migración. eso creo que es parte como digo, como de esta empatía y de este vínculo que sí realizas, ¿no? Dentro de tus proyectos, o sea, que no nada más es catalogar personas, catalogar, como dices, ¿no? Casi todos pasan por las mismas situaciones, pero con estos rollos también como muy específicos, muy individuales, ¿no? Historias de vida Ujú, que pues, se pueden parecer muy en general como para hacer estadísticas, pero ujú, que a mí eso es lo que como me mueve más justo cuando veo estos proyectos o tus imágenes, es que, es que justo pues ellos están como, pues como cuidados, ¿no? Como que se nota que hay un cuidado por parte de quien está haciendo la imagen, el audio o el video, y no nada más lo está haciendo como para estadística y ujú. catalogación, ¿no? Sí, es curioso porque a veces se ven poco en las imágenes, pero en realidad el proceso de estar ahí es mucho, ¿no? Pero pues realmente es como porque es parte del proceso, ¿no? Pero em, no forzosamente quiero que porque llego a tener con ellos cierta intimidad tengan que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los haitianos ha sido diferente, ¿no? Ujú. Porque ellos ya son una comunidad que ya está sentada en un lugar, ¿no? Ya no Ajá. están en un tránsito, ¿no? Ya llegaron, ya están integrándose a una sociedad, a una comunidad. Entonces, para mí ahí sí es importante pues darles el rostro, ¿no? Porque finalmente las migraciones negras han sido como muy poco visibilizadas, ¿no? Como no son tan vistas, no son tan nombradas y pues de alguna forma mostrarlos ya como parte de una sociedad, ¿no? Que los quiera o no, ¿no? Porque siempre hay como estas reservas, ¿no? Dependiendo de, siempre hay como esta cosa del otro y del que acaba de llegar y, ¿no? En lo que se integran, pero pues ya están ahí, ¿no? Entonces, pues no hay de otra, ya están y van a ser parte o son ya parte de una sociedad y pues es inevitable, ¿no? Entonces, pues ahí sí creo que es importante mostrarlos tal cual, ¿no? Lo que hacen, quiénes son, como esta dignidad De que de ya, de su asentamiento y de que tienen este lugar de trabajo, ¿no? Y justo esto claro. es, el tema justo de los haitianos es algo que ya llevas desarrollando desde el año pasado. Cuéntanos un poquito cómo fue ahorita, estuviste en Tijuana, pero también después estuviste en Chile realizando Uh-huh. como ese seguimiento. Sí, pues estuve en Tijuana, empecé en el 17, en el 2017. Ellos empezaron a llegar a fines del 2016 y a mí me tocó estar en enero allá del 17, cuando estaba como toda esta asentamiento inesperado de gente, ¿no? Que estaba como esperando pasar y que llegó Trump y ya no pudieron pasar. Con ellos estoy desde el 17 y el año pasado, gracias a la beca de FONCA de residencias artísticas, estuve en Chile, mes y medio, no fue mucho, pero fue muy interesante porque pues, además me tocaron como condiciones muy particulares, ¿no? Me tocó Sí. justamente, iba yo llegando y me tocó como todo el estallido social y fue, por un lado fue complicado, ¿no? Aumentó como el grado de complejidad del proyecto, pero por otro lado también fue interesante en el sentido de que, pues, ahora sí que trabajé a pie de calle, ¿no? O sea, Ujú. conociendo gente en la calle, platicándoles qué hacía y lo que estaba haciendo. Y pues bueno, también sirvió mucho pues el antecedente, ¿no? De contarles que ya había empezado a trabajar en Tijuana y pues
todos tienen, finalmente, pues Haití no es un país tan grande, entonces todos tienen algún conocido, amigo que está en Tijuana o que intentó pasar por Tijuana, o que entonces eso también fue como muy, muy bueno, pero también fue muy interesante porque fueron condiciones muy, muy diferentes, ¿no? De los haitianos en Tijuana, que de hecho era un poco lo que yo queríamos mostrar, como la misma migración en los extremos del mismo, no del continente de Latinoamérica, ¿no? Ujú. Una frontera, Tijuana ya pegado a Estados Unidos, y pues Chile, pues, Hasta la Patagonia casi. hasta la Patagonia, casi. Bueno, pues muy al sur, ¿no? Ujú. Entonces, esto fue como la intención de diferencias, similitudes, como a qué se enfrenta, ¿no? En cada territorio la misma migración, ¿no? El mismo origen, las mismas motivaciones de salir, incluso en el mismo continente, ¿no? Que es Latinoamérica, pero las circunstancias entre México y Chile son muy, muy diferentes. Sí, ¿no? La misma economía y como alguna vez me contabas, ¿no? También hasta la misma forma en cómo los ven, ¿no? Y hasta los segregan es diferente a la segregación que se hace por acá en Tijuana que la que hacen allá, ¿no? Uh-huh. O Sí, sea que también hay todo una cosa muy distinta, aunque sea la misma población, ¿no? Que tienen que uh-huh, hacer otras actividades uh-huh, que sí pueden o tienen permitidas, ¿no? uh-huh. Sí, pues es muy curioso porque Latinoamérica efectivamente sí tenemos muchas similitudes, pero también muchas diferencias bien, bien fuertes, ¿no? Y con las migraciones se nota mucho, ¿no? Como estos estigmas que cada quien por su propia historia, por su propia contexto, ¿no? Social del país, pues le pone a las migraciones, ¿no? Claro. Sí, y pues también cuéntanos un poquito, Oli, tú ahorita estás utilizando diferentes plataformas, bueno, como soportes más bien, ¿no? Ya Uh-huh, no estás solo tal vez en esta imagen fotográfica impresa en solo papel fotográfico, uh-huh, sino que también estás utilizando pues otros soportes, ¿no? Esto que en algún momento hiciste como esta intervención del audio en algunas imágenes. uh-huh. Cuéntanos ahorita un poquito en general, como este mismo tema, que es un tema de la migración, cómo ha tenido muchísimos soportes diferentes, ¿no? Desde algo digital hasta la última expo que tuviste en la Casa de Refugio. Ujú. Pues fíjate que ha sido justamente a partir del tema, ¿no? El tema me ayudó, me ha ayudado también a plantearme como otras salidas, em, porque pienso que lo importante es el tema, ¿no? O sea, no es como hacer la foto o sea, desde que estoy trabajando este tema, no pienso de antemano como en la salida. Tengo una idea, pero realmente se define como al momento de la experiencia, ¿no? Ok. De estar en el albergue, de estar con la gente, eso me va dando como indicios, ¿no? De cómo hacia dónde podría ir, ¿no? De cómo es, no sé, estuve trabajando también con deportados en Mexicali, ¿no? El trabajar con la gente, como los contextos son muy particulares, y eso también como me ha llevado a pensar como en las salidas, ¿no? Pueden ser diferentes. En el caso, por ejemplo, de los centroamericanos, con esta cosa de la recolección de los objetos, de cómo hacerlos presentes a través, cómo mostrar su experiencia, eh, detonar como su propia experiencia, eh, sin que ellos aparezcan, ¿no? Entonces, pues está toda esta cuestión como de la recolección de objetos, ¿no? Que eso fue casi, pues no, casi fue una acción que realicé con ellos, ¿no? A pie de vía, cerca de los albergues, donde recolectábamos objetos, ¿no? Que finalmente pueden o no haber sido de migrantes, ¿no? No hay algo que lo garantice, pero el hecho de que ellos, que fueron quienes tuvieron la experiencia o quienes han tenido la experiencia, digan esto sí y esto no, Ujú. detona en ellos algo, ¿no? Es porque tuvieron alguna experiencia, saben que eso se utiliza en el viaje, que eso estorba, que eso se tira, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Es muy curioso porque encontramos muchísimos medicamentos en el camino, eh, y es muy curioso cuando checas los nombres, o sea, qué medicamentos son, pues sí corresponden, son antidiarreicos, son antimicóticos, para el dolor de estómago, dolor de cabeza, anticonceptivos, ¿no? Entonces tienen sentido, ¿no? Lo que vas encontrando y te va contando, ¿no? Y como a partir solamente de eso puedes ir armando como
trayecto, no nada más como en el tren, sino en las sensaciones, ¿no? En cómo se siente físicamente el migrante a partir de los medicamentos que vas encontrando, ¿no? Claro, no, sí, eso está como muy, muy fuerte, ¿no? Que dices, aunque no estabas trabajando como en este rollo de verdad o no sobre estos objetos, pero sí ellos los identificaban como parte de, ya era Ujú. como justo tener ese momento de que algo, además de los riesgos en general que conocemos de la migración, Ujú. aparte pues la salud, ¿no? O sea, todo lo que se tienen que preparar para estar bien al estar viajando de esa forma, ¿no? Sí, o incluso, por ejemplo, encontré ropita de bebé, encontrábamos ropita de bebé, o un aceite, me acuerdo mucho, un aceite para bebé, ¿no? Para piel de bebé, bueno, para, ya sabes, ¿no? Como el aceite Menem, pero decía, o sea, la etiqueta era una marca que yo no conocía y la etiqueta decía hecho en Honduras o algo así, en un país centroamericano. Entonces, tiene la huella el objeto, ¿no? También de dónde viene, tiene un origen también, ¿no? Y un punto, también el objeto viaja, ¿no? Y también tiene un punto de partida y pues su destino final es quedar en las vías, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Es algo como súper fuerte simbólicamente, ¿no? También, Mm. ¿no? Entonces, pues así como Ponerlo que así. ha sido más bien como por los tipos de migración o como por las circunstancias de cada migración que he como pensado en las salidas, ¿no? O más bien que me ha hecho como plantearme pues salidas diferentes dependiendo pues el contexto de la migración, ¿no? Porque no es lo mismo la migración haitiana que la migración centroamericana, que la migración que los deportados, ¿no? Son contextos bien, bien particulares, ¿no? Sí. Oye, Oli, y justo cuéntanos un poquito tú, o sea, qué herramientas para los que estén solicitando una sesión de trabajo contigo uno a uno, que ahorita Ujú. tenemos, pues qué herramientas tú podrías aportarles a las personas que o están empezando con una idea o ya tienen algún proyecto. Cuéntanos un poquito como Ujú. cuál es tu aportación también en esto. En eso. Bueno, pues te digo, mi trabajo yo lo sigo considerando documental, ¿no? Con diferentes salidas. Sí, mi trabajo creo que tiene mucho de antropológico, porque también ha sido como mucho mi proceso. Realmente yo empecé a hacer foto, o sea, el tiempo te va dando, ¿no? Como un poco como los indicios de por qué uno hace las cosas. Y creo que yo más bien empecé a hacer fotografía porque yo quería estar como, fue mi forma de acercarme a historias, o más bien como de satisfacer mi curiosidad, ¿no? De saber cómo vive la gente, qué hace, por qué está ahí, como todo esto, ¿no? Eh, y bueno, de alguna forma siempre ha sido mi trabajo, creo que fue como muy intuitivo, como siempre muy como hacia los temas que me acerqué y también como la forma de abordarlos, que yo trabajo mucho con la gente directamente, ¿no? O sea, hago mucho como estancias, este, tardo mucho como ya empezar en hacer fotos o voy haciendo, por ejemplo, audios, uso herramientas muy etnográficas, que es muy cercano, es estar cerca de la gente, escuchaba por ahí en la entrevista con Eden que hablaba de la bitácora, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo también utilizo mucho como la bitácora, como narrativas, ¿no? De lo que pasa durante el tiempo que estoy con la gente. Y eso también me va dando como indicios para pensar, ¿no? Después cómo voy a trabajar. La observación para mí es como súper importante, ¿no? Estar como cerca para observar. Entonces, creo que esa parte, creo que puedo compartir mucho o más bien me gustaría mucho compartir como eh, un poco como esta metodología que he ido como desarrollando, ¿no? Con el tiempo, eh, y que tiene mucho que ver como con este acercamiento. Pero creo que también creo que tengo yo, yo me echo flores sola. Sí, sí. No, pero bueno, creo que tengo como mucha capacidad eh, como para definir de repente como hacia dónde quiere ir, ¿no? Quiere ir la gente y está como un poco atorada, más como en estos trabajos que tienen que ver con personas, ¿sabes? Porque no es fácil, ¿no? Y a veces eh, uno le da muchas vueltas justamente porque le da miedo como de enfrentar, ¿no? Entonces creo que en esa parte, pues de alguna forma sí he desarrollado como cierta habilidad y herramientas, te digo, de observación, pero también de escucha, que eso creo que es muy importante, porque a veces
como personas, como artistas visuales, ¿no? Parece que estuviéramos como solamente como caballito lechero encerrado en solamente observar, ¿no? Y creo que algo que se nos olvida a veces es que escuchar también nos da imágenes, ¿no? También nos hace como de alguna forma recrear historias y también a veces en el escuchar puede estar como la respuesta que estás buscando, ¿no? Sí, y esto creo que me parece esencial como en tu metodología de trabajo, Oli, porque es como este método como de presencia, ¿no? O sea, Uh-huh. la presencia no solo de, no de llegar e invadir, sino de mantenerse como al margen de la situación de de estas personas, ¿no? Pero como en Uh-huh. presencia de los sentidos, ¿no? Lo digo más que nada, como en escuchar, Uh-huh. en darte cuenta qué pasa alrededor de las situaciones, ¿no? Hasta las Uh-huh. mismas sensaciones que tú puedes sentir como de seguridad, inseguridad, ¿no? Uh-huh. Y que eso es muy importante como para también aproximarse a proyectos, a cualquier proyecto que involucre personas, la verdad, Uh-huh. como de esta forma como súper respetuosa y empática y no como con esta posición de o de evangelizar o de tener un poder por Uh-huh. tener una cámara, ¿no? Y creo que eso Ajá. es como de las partes más importantes que podemos ver como en el desarrollo de tus proyectos y en esto que nos cuentas de esta metodología Uh-huh. que pues es maravillosa, porque entonces sí es esperar, ¿no? No es Uh-huh. estar como en la inmediatez, sino que es como algo sutil, ¿no? Una presencia sutil estar dentro de estas comunidades, ¿no? No invadir, Uh-huh. no llegar como a transgredir también sus espacios íntimos, aunque ellos los abran Uh-huh. totalmente, ¿no? Sí, y creo que también hay algo eh, de ser flexibles, ¿no? Y como de no clavarte en un resultado, sino de ir como dejando que las cosas pasen y que las cosas mismas te vayan como diciendo, te vayan llevando, ¿no? Como Sí. no frustrarte, como estar más bien atento y también como confiar, porque creo que a veces eso nos falla, ¿no? Que estamos tan clavados en que queremos llegar a algo, ¿no? A un resultado que ya nos planteamos y que ya vimos al final, que dejamos de lado cosas que están sucediendo que pueden alimentar mucho el proceso y que pueden incluso transformar lo que queremos hacer, pero llevarlo a otro lado, ¿no? Que puede ser mucho más expresivo y comunicar mucho más de que la forma en la que nosotros lo habíamos visualizado, ¿no? Entonces, como estar abiertos, creo que eso es Sí, ¿no? como Abiertos y importante. resilientes, ¿no? Así como que en esta confianza de que pueden pasar las cosas. Uh-huh. Oye, Oli, y también aprovechando, pues, o sea, tú estás también en el programa uno a uno dando estas sesiones de trabajo, Uh-huh. que es solo esta hora de trabajo para que aprovechen a Oli justo para llegar con el tema y contarle todo y que les diga Uh-huh. su opinión y estas estrategias que justo hoy está hablando con nosotros, pero Uh-huh. también estás pues junto con varios como Juan Carlos López Morales, Sergio Rosas, Daniela Bojorques, y yo, estás en la parte de las asesorías para las becas del FONC. Cuéntanos ahí un poquito tú, eh, pues, qué has estado haciendo como respecto a esto, tanto de tus becas como qué has visto cuando asesoras Uh-huh. en otros proyectos que no son tuyos, qué es lo que Ajá. más luego se necesita como desarrollar. Pues en lo que respecta al FONCA, bueno, yo tuve una beca de fomento fomento a plurales y conversión para un fotolibro y pues recientemente la residencia artística, ¿no? Eh, Creo que lo que a veces pasa mucho en las becas FONCA, más como de jóvenes creadores, es que se clavan mucho en el proyecto, ¿no? En cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a, o sea, ya están visualizando el proceso, o están visualizando, ¿cómo te diré? Sí, el proceso, pero se les olvida que su proyecto va a ser parte de un proceso, ¿no? Entonces, que lo que tiene que estar muy claro más bien desde el principio es una idea general y que sea factible, ¿no? Que sea realizable en un periodo como que nos vamos como en esta cosa del proyecto que yo quiero hacer, quiero realizar, ¿verdad? Y se nos olvida que FONCA tiene fechas para entregar, ¿no? El proyecto, pero también que si te otorgan la beca hay fechas, ¿no? Hay fechas de encuentros, hay fechas de reportes, hay fechas de, ¿no? Y hay tutorías y tú eres parte de una
de un proceso de tutoría, ¿no? Entonces, es bueno que tengan idea de hacia dónde quieren llegar, ¿no? De un resultado, está muy bien, pero justamente en esta cosa de no cerrarse a que así lo estoy visualizando, sino que vas a estar en un proceso y que lo más importante es tener claro la idea, ¿no? O sea, lo que quieres hacer, estar convencido porque le vas a dedicar un año, ¿no? Eso es muy importante y que también sea algo que realmente quieran hacer, porque creo que a los chavos les pasa mucho que se van un poco de repente como por lo de moda, como por un tema así muy espectacular, pero en el desarrollo ya como de las tutorías te vas dando cuenta que no hay como, no están enganchados, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Que realmente tu tema te interese, te mueva y a partir de ahí plantearlo, ¿no? Como Sí. el por qué, que haya un porqué de llegar al tema y a partir de eso, bueno, ya irte como con los lineamientos de FONCA y también pensar que vas a tener, no estresarse tanto, porque están súper estresados de qué es que te voy a entregar al final, una propuesta, vas a pasar por una, ¿no? Vas a pasar por un año de tutorías, lo importante es que estés convencido, ¿no? Sí, no, Algo que seguro de quieras hacer. que todo un año, ¿no? Yo siempre les digo, vas a hacer un año de ese tema, entonces sí tiene que ser, es como casi como cuando nos decían de la tesis, ¿no? Tiene que ser un tema que ames, ¿no? Para que entonces sí lo acabes rápido, ¿no? Igual acá, ¿no? O sea, sí tiene que ser un tema que realmente ya estés como convencido de que no te vas a aburrir, ¿no? Sí, no pensar en que si el tema les va a gustar, o sea, lo importante es que te guste a ti. La medida en que a ti te convenza, ¿no? Vas a ser vas a ser enfático, vas a ser claro en lo que quieres, ¿no? Si estás como con un tema que es como el tema de moda o el tema que todo el mundo quiere ver, pues, No, no se va a o lograr. el tema sensacionalista, pues no. Bueno, por ahí, ¿no? Creo Sí, que por ahí puede ir. sí, justo. Y pues mira, pues ahorita no sé si alguno tenga alguna pregunta ahí por los que se conectaron. Saludos a todos los que están por ahí. A Saludos a Sergio, Sergio. a Lana, a Adrián. Ay, muchas gracias, chicos, por escuchar y vernos. Espero estén muy bien en sus casitas y con mucho cuidado. Les voy a dejar el link ahí en el chat de pues el programa uno a uno para que lo puedan checar y les cuento que pues justo Olivia va a estar dando estas sesiones de trabajo uno a uno. Tiene mañana miércoles todavía horarios disponibles por la tarde, así 3, 4, 5 y 6. Y el próximo miércoles 15 de abril también. Pero también, pues justo ahorita que hablábamos con sobre justo lo del FONCA, ahorita ya son las últimas semanas, entonces justo es aprovechar ahorita las asesorías, si ya se les fue el tiempo, si ahorita se les ocurrió la idea o la aclararon o la cambiaron, es momento justo para solicitar esta asesoría con Olivia o con Sergio que anda por ahí conectado, para que pues alguien más lo escuche el proyecto y no solo se quede en sus cabezas o en las cabezas de sus amigos que luego nada más les dan el avión, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta para Oli. Si no, pues la verdad, muchísimas gracias, Oli, por vernos ahora así de lejitos. Ya llevamos un rato que Ay, no sí. podemos vernos y se les extraña muchísimo, pero bueno, mejor así seguritos en nuestras casas. Y bueno, Sí, pero mira, dime, Oli. sí, no digo que, pero por lo menos Sí, nos por lo podemos menos podemos, escuchar y digo, no nos podemos abrazar porque no es seguro ahorita, pero podemos interactuar por lo menos. Ya nos vimos por lo menos. sí, así es. Y Mm. pues pueden invitarlos a que vean las últimas entrevistas ya de esta primera tanda del uno a uno. El día de mañana y el jueves, que son las últimas dos, para que ahí se conecten con nosotros más o menos entre 5 y 6 de la tarde. Les pondremos ahí el link de Zoom. Y pues muchísimas gracias, Oli. No sé si quieras cerrar con algo más. No, pues encantada yo de escuchar proyectos, siempre me gusta mucho como escuchar ideas y también me gusta mucho que me ponen a pensar, ¿no? Siempre escuchar los proyectos de otros y eh, también son como retos creativos, ¿no? Yo siempre lo veo así, ¿no? Como las asesorías son para mí un poquito también como retos creativos, ¿no? Como de pensar en hacia dónde puede ir el proyecto de alguien más
y dar opciones y pues compartir, ¿no? Digo, de alguna forma creo que el, el dar asesorías es pues más que nada compartir experiencia, ¿no? Y pues como adelantar un poquito del camino que uno ya ha andado para que pues sirva de algo, ¿no? Exacto, ya que recorriste como bajo tu experiencia, que ya puedas decirle, mira, ya ni te vayas por allá, yo ya lo hice y me tuve que regresar, ¿no? Ajá, o bueno, pues si te quieres ir, mira, yo nada más te cuento. Pero bueno, Exacto. Ah, pues ok, súper bien. Pues muchísimas gracias, Oli. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Mañana ya sale el video también para que lo puedan revisar otra vez por si tienen duda. Y pues contáctenos ahí por el correo electrónico de Gimnasio de Arte en info.gimnasiodearte@gmail, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Estamos casi todo el día ahí conectados para cualquier duda. Pues un abrazo, Oli. Besito de lejos. ok, Que estés muy bien. besito, Gracias. adiós, hola, Adiós. adiós, eso, bye.